visitarnos en agosto de 1845, cañonazos, campanadas. Ha nacido el hijo del príncipe Maximiliano de Baviera, su esposa María. Lo bautizaron Otto, pero luego fue llamado Luis. Luis como su abuelo, el entonces rey Luis I. 3 años después debe abdicar su abuelo Luis I por un escándalo del cual hablaremos alguna vez con una actriz llamada Lola Montes, que tuvo cierta fama, ¿no? Entonces el papá del pequeño Luis, Maximiliano, queda como rey y Luis es proclamado príncipe heredero. Lo empiezan a educar, disciplina estricta, pero al tipo mucho no le gustaba la educación, se interesaba solamente por la historia de Luis XIV y su palacio de Versalles. Él había llegado a creer, Luis, el pequeño Luis, el joven Luis, que su misión en la vida era construir palacios que rivalizaran con Versalles. Le gustaban los palacios, ¿qué quiere que le haga? Muere prematuramente el papá Maximiliano, lo coronan a los 18 años. Su madre ya anuncia en su diario que este joven no va a servir de gran cosa para gobernar. Pero la gente lo amaba porque era alto, era esbelto, tenía pelo oscuro, ojos azules, tenía una gracia casi femenina. Las mujeres suspiraban por él, le regalaban flores, le mandaban sonetos al palacio, lo acosaban por la yeca, le decían potro, una especie de Laporte. Y todos se preguntaban quién sería la mujer que elegiría para asegurar la descendencia. Y en 1867 eligió a Sofía, su prima, no su prima de usted. No, Dios no permita, no. Sino la prima de él. Pero cuando faltaba poco para la boda, rompió el compromiso. Y dijo que en realidad prefería ahogarse antes de casarse con cualquier persona. Y anunció que no se iba a casar nunca. Está bien. Y empezó a pasar mucho tiempo en sus castillos. En realidad odiaba la vida cortesana en Múnich. Las estatuas eran sus mejores huéspedes, y él mismo decía que se las podía retirar a voluntad, no como los huéspedes de carne y hueso que a veces postergan infinitamente sus despedidas. Dormía de día y vivía de noche, se despertaba a la medianoche y hacía paseos solitarios por la nieve, tenía un teatro en el que se hacían representaciones teatrales donde había un solo espectador, que era él. Y desde luego no se le conocía compañía femenina, en realidad prefería la compañía de los hombres, especialmente de los oficiales apuestos y de los actores. Publicados póstumamente, los diarios del rey Ludwig muestran una gran lucha para vencer la homosexualidad. Son unos diarios muy curiosos que están escritos en una mezcla de alemán, francés y latín. De todos modos, estos amores con oficiales y con actores son transitorios hasta que conoce a Richard Horny, que fue un camarero de 20 años, del cual se enamora perdidamente, hasta que ese amor se ve interrumpido por la boda de este camarero que se casa. Y así dice Ludwig que la boda de Richard fue mucho más difícil de tolerar que la guerra franco-prusiana. En 1870 viene la guerra contra Francia. Hay una alianza de los estados alemanes, está Bismarck, el canciller de hierro, que consigue unificar los reinos alemanes, bajo la tutela de Guillermo I, integra el imperio, y el reino de Luis, Baviera, fue absorbido por este naciente imperio germano. Y ya con la independencia de Baviera muy limitada, Luis tuvo menos laburo. En 1867 viaja a Francia de incógnito, ahí vio Versalles, y resolvió construir algo parecido. Empieza a gastar guita en construcciones. Construye primero el castillo de se llama Neuschwanstein, estaba edificado sobre un risco que dominaba el palacio de su padre. Los muchachos psicoanalistas podrán interpretar eso. Después construye Linderhof, y finalmente el castillo que fue su gran locura, Herrenchiemsee. Todos estos castillos están llenos de un gran desorden arquitectónico, son muy exagerados por fuera y mucho más por dentro.
Le escribe a Wagner, de quien se hace amigo, de Wagner. Sí. Pero hoy no voy a hablar de esa amistad, pues ya hablé en una ocasión. Y le dice que estos lugares son lugares predestinados donde los dioses furiosos morarán con nosotros en la escarpada cima de los riscos. Y suele reproducir escenas de los escenarios, discúlpeme, escenas que ha visto en las obras teatrales, en los ámbitos de sus palacios y sus castillos. Cascadas interiores, lagos a los que se accede por una puerta, cosas así. Son necesarios estos paraísos, le dice a Wagner, en este mundo, en esta horrenda era en que vivimos. Hay uno de ellos, Linderhof, que es una réplica del Trianón de Villa Crespo. Gerrenciense le costó 16 millones de marcos. Y el rey pasó solamente 10 noches en ese castillo. Por última vez apareció en público Luis en 1875 y ya no salió más. Dijo, bueno, ya no voy a salir más de mi caparazón. Y se convirtió en un misterio para sus súbditos y en una preocupación para sus ministros, porque, entre paréntesis, esto de construir y construir lo había arruinado completamente. Entonces empezó a pedir préstamos, ofreció en garantía las propiedades de su familia, llegó a sugerir que se contrataran ladrones para asaltar los bancos de Frankfurt, de Berlín y de París, lo cual no es una mala idea, ¿no? Amenazó con exhumar el cadáver de su padre para abofetearlo por no haberle legado una fortuna más considerable. Vamos, como ustedes advertirán, estaba mostrando síntomas de locura, Ludwig. Por ejemplo, si se sentía ofendido por algún cortesano, lo hacía torturar, o encarcelar, o incluso decapitar. Pero si la sentencia no se cumplía, mucho no le importaba. Si perdía los estribos y golpeaba, por ejemplo, a algún sirviente, trataba luego de enmendarse haciéndole regalos costosísimos. Engordó, se hacía ondular el pelo. Nadie podía acercársele a menos de 50 centímetros, ni mirar su comida. Instaló un montaplatos para evitar que los mozos se le acercaran. Daba órdenes a sus ministros hasta las puertas cerradas. Los documentos oficiales se perdían, se extraviaban. Daba paseos a la noche y organizaba juegos infantiles que duraban hasta el amanecer. Si el clima interrumpía sus excursiones, imponía su presencia a los campesinos, le golpeaba la puerta a las 4 de la mañana. ¿Quién es? El rey, dice que se les quedaba ahí. Al entrar o salir del Linderhof, abrazaba un pilar, saludaba a los árboles, a las cercas, oía a voces que nadie más que él podía percibir. Conversaba en voz alta consigo mismo. Vamos, ¿no? A principios de 1886 era claro para los ministros que había que hacer algo. Pero había un problema. Si se le deponía, la sucesión no era muy clara porque el hermano menor de Ludwig, llamado Otto, tenía un problema. Estaba loco también. Y encerrado por loco de 1875. Entre otras cosas, acostumbraba a ponerse en 4 patas y ladrar como un perro. Lo cual es bastante deslucido en los actos oficiales. Pero los ministros decidieron hacer de Otto un rey puramente nominal, bajo la regencia del tío Luitpold, tío del rey, un señor de 65 años. Pero para deshacerse de Luis, resolvieron contratar al doctor Guden, que era un psicoanalista, amigo de Rollo, que empezó a examinar informes, después de lo cual lo declaró loco incurable. Pero examinar informes y juntar testimonios era lo único que había hecho Guden, porque en realidad nunca había examinado al rey. E igualmente lo declara loco. Bueno, lo detienen, no sin algunas circunstancias más bien irrisorias, pero lo detienen al rey en el castillo de Neuschwanstein. Y lo llevan al castillo de Berg, y ahí convierten ese castillo en una especie de prisión real, donde lo tienen. Una mañana el doctor Guden pasea con el rey, y le parece que el rey está bastante lúcido. Y pasea, por cierto, con una guardia armada, pero la tarde repite el paseo, y como le pareció que el rey andaba bien, dice, no me vigile. El caso es que llega la tardecita y no volvían, ni el doctor von Guden ni el rey. Ya se hacen las 8 de la noche, no volvían.
El doctor Müller, alarmado, dice, che, ¿qué es lo que está pasando? Empezó a llover. Müller envió policías a buscar. Había un lago por ahí, el lago Stamberg. No lo encontraban. Ya cuando oscureció se movilizó todo el personal del castillo, usaron antorchas. Müller telegrafió a Múnich anunciando la desaparición del rey, del psiquiatra. Y bueno, empezaron a buscar, primero encontraron una sombrilla, después encontraron unas pilchas y a la noche hallaron los cuerpos. El reloj que tenía el rey estaba detenido a las 18:54. Era el 13 de junio de 1886. ¿Qué pasó? Nunca se supo. Nunca se supo. Algunos dicen que el pobre Ludwig no estaba loco y que desesperado por el destino que le aguardaba, resolvió asesinar al psiquiatra y después se mató él. Pero nunca se supo. Triste historia de este rey amado por las mujeres y sin embargo privado de la posibilidad de amarlas él. Constructor de grandes palacios que casi no visitaba. Dueño de un reino que no manejaba. Dueño del cariño de un pueblo al que no veía nunca. No se me ocurre a quién dedicarle hoy esta recorrida por la vida del rey loco, famosamente loco, aunque quizá no lo estaba, Ludwig II. Creo, Alejandro, que es menester hacer algunas aclaraciones antes de pensar en la dedicatoria. La primera de ellas tiene que ver con la locura, esa locura que a partir de cierta imaginación calenturienta de finales del siglo XIX y comienzos del XX se ha tratado de estetizar, dotándola de una belleza. Y más acá también, algunos en los miserables años 60 y en época... Claro, hay una tendencia a decir que locos son los que están fuera y no los que están dentro, y estetizar, como bien dice usted, una enfermedad que se parece muchísimo a la muerte. Sí, incluso algo peor que la muerte, a una degradación progresiva del ser humano. En principio eso, hemos tenido las películas de Visconti para disfrutar de ese oropel y de ese fasto, que quizás en un artista podría haber sido interesante. Pienso en muchos artistas que tendieron a esa forma del barroco e hicieron algo agradable con eso. Pero pienso que Ludwig II de Baviera era sobre todo un estadista, un hombre que estaba dotado no de ciertos derechos, sino de ciertos deberes, como sucede con las personas que ejercen el poder. Y pienso en ese sentido, Alejandro, que también tenemos una buena muestra, muy aquí a mano, en Mar del Plata, digo, de qué cosas pasa con esto. Es decir, las obras de los hombres, en general, son obras pensadas por los hombres y para los hombres. A veces las obras de los hombres se acercan a las obras de los dioses. Pienso en las artes, necesariamente, en la música, en la poesía. Y en otras ocasiones, las obras de los hombres son pensadas para sí mismos, como si ellos fueran dioses. Y en ese caso, esas grandes construcciones, esas construcciones monumentales que no están pensadas a la medida del hombre, sino simplemente a la medida de un egocentrismo desmesurado, de una indiferencia absoluta por los rigores de la vida para un pueblo tan castigado como fue el pueblo de Baviera en esa época, entonces tienen un justo castigo, y es el de convertirse, aún siendo tremendos palacios, en miserables taperas. Quiero pensar entonces en aquellos hombres que, teniendo en sus manos el poder, no dejaron pasar este momento, este deber, digamos, siendo amados por las mujeres y sin corresponder ese amor, siendo amados por su pueblo y teniendo indiferencia, teniendo en sus manos una corona y haciendo de ella simplemente un juego de niños a través de ciertas escenografías fastuosas. Pienso en los pocos que no lo hicieron, en esos grandes gobernantes, y digo, aparto al pobre, al miserable Ludwig, una vez más de la fortuna del destino, porque aún contándose su historia en este bloque, no será él el dedicando, sino aquellos hombres, digo, que cuando llegan al poder, saben que hay que construir justamente para aquellos que le depositaron el poder en sus manos, es decir, la gente. Para todos ellos entonces, esta tapera en la que sí pensamos cuando pensamos en un palacio construido de gusto, a espaldas de los dioses, a espaldas de Dios y a espaldas del pueblo. Tapera es el destino que espera las construcciones que no tienen sentido. Y tapera se llama el tango que canta Nelly Omar.